Vamos a Efesios. Monómagos. Es este. Tan, 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 tan. ¿De dónde sale esa canción de Hans Zimmer? Del Gladiador. Hoy vamos a hablar del Gladiador, la verdadera lucha. Los gladiadores eran los que peleaban por la República y el Imperio Romano en el siglo III a.C. Y Honorio el emperador en el 404 suspende todas las competencias. ¿Qué hacían los gladiadores? Se ponían el escudo, la playera, ¿sí? Y la piragua. No, iban equipados a pelear porque era el entretenimiento en la arena con las fieras salvajes y con los seres humanos. Posiblemente su libertad implicaba la muerte. ¿Me explico o no? ¿Querés ser libre? Tenés que morir. Esa película de Russell Crowe, ¿la habrán visto, El Gladiador o no? ¿Sí o no? Ay, no, es diabólica, no, mírala, está buenísima. El Gladiador. Esta palabra monómagos es gladiador en griego. No dice la escritura del gladiador, solamente busqué la palabra para el título de la predica. Es la verdadera lucha. La verdadera lucha, si bien aparece 3 palabras, nuestra hermana dijo una al principio, en la apertura, y Susana dijo otra. No fueron mis fuerzas, sino fueron sus fuerzas. La palabra kratos, fuerzas, donde viene también poder. Poder es dínamo, dinamita. El evangelio es dinamita. Amén. Fortaleceos. Fuerza y poder son 3 palabras en cuanto al poder que el apóstol Pablo da. En el capítulo 5, o del 4.1 hasta el 6.9, Pablo habla de otra cosa. Habla de fortalecimiento y conocimiento. ¿Me siguen? Pero acá habla de la necesidad de ¿qué? De colocarse la provisión, los recursos de Dios. Nuestra hermana dijo, Él me dio la provisión. Él dio, si ustedes escuchan a las personas y la oración y la palabra que salen de las personas, es importante notar esto. Dios dio todos los recursos suficientes para nuestra hermana salir adelante. Eso es fortaleza del Señor. Amén. Pablo habló de fortalecimiento y conocimiento, capítulo 4, versículo 1 hasta el 6.9 inclusive, cuando termina con los siervos y los amos. Pero del versículo 10 hasta el 24 del capítulo 6, que es el último capítulo, va a hablar de otra cosa. Va a hablar de la necesidad de colocarse la armadura. ¿Sí? La armadura no es un pedacito. ¿Saben cómo se dice armadura en griego? Panoplia. La armadura son todas las partes de la armadura completa. Las 7 partes. ¿Y con cuál va a empezar? ¿Con cuál empieza? Con la verdad. Ceñirse con la verdad. Y vamos a explicar que no tiene que ver con la palabra de Dios como tal, sino otra cuestión y otro aspecto. ¿Me siguen o no? Vamos a Efesios, capítulo 6. Por eso en la introducción, tipo como, podríamos decir, no un monólogo ni tampoco un stand-up, una realidad. Ya tengo claro todo esto de los 5 o 6 casi capítulos, y ustedes también. Entonces necesito ser llenado por el Espíritu Santo y sigo caminando. No, hay algo más que queda. Es el enemigo de nuestras almas. No es ni papá ni mamá, ni que el diablo está en casa, tampoco. Eso tienen que sacarse de la boca de las personas que tal vez no conocen doctrina, pero ustedes que han crecido en el Señor no lo van a decir. 3 palabras se usan para poder. 3 veces aparece de estar firmes. Firmes. Una, escuchen bien, resistir. Y no aparece ninguna vez la palabra avanzar o atacar. En la ofensiva tengo que avanzar para obtener algo que tengo que lograr o que no lo tengo. En la defensiva tengo que cuidar y luchar ahí de lo que ya tengo. Entonces nuestra batalla en este sentido es de defensa, no es de ataque. Teológicamente estarían equivocados. Vamos a pelear contra el diablo y el enemigo, te va a hacer de goma. Porque la batalla se libra cuerpo a cuerpo. La palabra polemos es polémica. Polémica es una guerra. Acá no está hablando de guerra. Está hablando de pale. Lucha cuerpo a cuerpo como el gladiador. El gladiador cuerpo a cuerpo peleaba. Esa lucha es individual. Ahí sí, Miguel, no va a estar tu mamá.
Ahí sí, Susana, no va a estar Nora. Ahí sí, Nora, no voy a estar yo. Les aseguro que no voy a estar yo. Ahí, Diego, no va a estar Virginia. Ahí, Luca, no va a estar Papi y Jorge Galván. Ahí van a estar ustedes, Marcelo, solos. No, pero yo con Katy somos... ¿Qué matrimonio? ¡Solos! Reina, vas a estar sola. No, no es una profecía. Estás sola ahora. Pero en esa dificultad vas a seguir estando sola. Y en ese momento el Señor quiere mostrar algo grande. Si este aspecto es importante, anoten los que trajeron algo para anotar, que no sea en los bancos como hacían los chicos. La preparación castrense o militar. ¿Está bien? Reconocer quién es nuestro enemigo y nuestro adversario. Tercero, la defensa la menciona en el 11, pero empieza del 13 de vuelta. Toda la armadura. Y después sigue con 3 aspectos más. ¿Vieron el candelabro que tiene 7 brazos? Hay uno que traspasa a todos. Eso es la oración. Nada, estoy hablando simbólicamente, ahora todos compran un candelabro. Como todos se sientan en el lugar, viste que Loti se sentó en el lugar de Betty, que Betty se había sentado en el lugar de Delia, ahí reciben revelación. Viste que las liturgias y las cábalas les gustan, No, nuestra hermana Loti sabe por discernimiento que tenía que sentarse ahí. Bien, pero Efesios 6 dice de esta manera. Por los demás, Adelphois no aparece, no dice hermanos míos. Es por último, esto es, hoy voy a meter griego a full, Por último, fortaleceos en el Señor. Escuchen bien, la voz es pasiva. David fue a comprar, la compra fue realizada por David. La acción cae sobre el sujeto. David no se fortalece, es el Señor que me fortalece. ¿Cuántos pueden decir amén? Son las fuerzas del Señor, las fuerzas del cielo. Y en el poder de su fuerza. ¿Por qué el poder de su fuerza? Porque en el 3:16 Efesios dice en el poder de su fuerza, que tiene que ver con el Espíritu. Ayer fui débil en algo y el Señor me dio fortaleza enseguida, instantáneamente. No duró 5 minutos, fueron 2 segundos y arreglé mis cuentas con el Señor. No necesito 1 hora para confesar mis pecados, salvo que los venga cargando desde el 2023. Recién empezó, es un año nuevo, amén. La frase de antes, ¿cuál era? Año nuevo, vida nueva. El problema es que la vida nueva está en Cristo, no del 2023. Yo no vuelvo atrás, no quiero saber nada del 2023. Quiero que este 2024 sea mejor. Algunas cosas rescato, pero yo quiero ir para adelante. Ya pasó el 2023. Cosas buenas, pero cosas muy tristes también. ¿Quién pasó cosas tristes en el 2023? A ver. Yo perdí 2 amigas que quería muchísimo. Un amigo que hizo la secundaria conmigo, que me enteré a la semana, se fue a sacar un líquido nomás de la columna, se pasaron en la anestesia y le había hablado del Señor. Le mando un mensaje a la esposa y me dice, no puede ser, David, ¿sabe que cuando lo fuimos a buscar nadie daba respuesta a eso? No le dije nada, ¿qué quiere que le diga? Solamente voy a orar por vos para que el Señor te consuele y te fortalezca. Y bueno, esa vida de lo... Ustedes han perdido personas que quieren. Son momentos de tristezas, son valles de soledad. Hay momentos que nuestra hermana no te pudimos tal vez acompañar, Lidia, pero mucha soledad en algunos momentos. Pero estábamos en oración, los hermanos estaban en oración. Amén. Hay hermanos que están estudiando, que pasaron dificultades difíciles. Los adolescentes y los jóvenes están pasando por momentos también de tentaciones y su fe es probada si realmente creen en Dios y en su palabra. Los adultos tal vez han padecido relaciones familiares. Este fin de año pasado, ¿cómo la pasaron? ¿Bien? ¿En paz? ¿En armonía? ¿Con un pan no más y disfrute? ¿O con abundancia y guerra? El Señor es el que hace la diferencia en nuestras vidas. La armadura es espiritual. Ellos se calzaban de una manera bien gráfica. Raúl, que era nuestro actor, él decidió ya no ser de extra. Se rebeló. Nuestro soldado ahora adelgazó, entonces ¿qué pasa? Así como Saúl quería darle la armadura a David y le quedaba muy grande, Raúl tomó el versículo bíblico para decir, esta armadura no es para mí. Cuando Saúl tiene una armadura y dice, vos tenés que combatir contra Goliat, ¿sí? Llevó 5 piedras, pero una sola bastó.
Yo voy, él va contra dice el ejército del cielo, contra Dios. ¿Cómo nadie se para delante de él? Posiblemente David no medía más de unos 70, posiblemente unos 65, unos 70. Sin embargo, tenía hermanos mucho más grandes, porque lo dice las Escrituras. Saúl era una persona alta, por lo que lo dice las Escrituras también. Por arriba del hombro de los demás, dice. Pero David dice, yo voy a ir. Mirá, yo en el campo venían los leones, venían los osos, o los animales salvajes, y yo protegía. Del último que se acordaron fue David, porque le dijo a Isaí, Isaí, solamente estos hijos tenés para... No hay uno allá en el campo, ¿viste? Por allá en Garrucho, allá al final, o en Yoasá. Bueno, ese es. Cuando lo ungió, no fue automáticamente. Pasaron años. ¿Saben lo que hizo el querido Saúl? Lo vivió persiguiendo desde el primero hasta el final. La envidia, la soberbia. Saúl está mal, mi papá está mal, le decía Jonatán. David llevaba el arpa y le cantaba, sale espíritu de Saúl, no sé lo que le cantaba. Y Saúl decía, qué bueno que está. Esta es una poliarmónica. De vuelta pasaba y siempre había algo que le atormentaba a Saúl, no estaba poseído. Pero David, que tenía el Espíritu de Dios, traía paz y dulzura y calma en su corazón y conciencia. Y después David estaba con la lanza para liquidarlo y la espada. Y cortó un pedacito de su manto para hacerle ver que estaba por ahí. Él siempre respetó a lo que Dios había puesto. Pero la armadura no era esa la que él tenía que tener. La armadura era confiar en que Dios había dado la victoria. La victoria no descansa en nuestras fuerzas. La victoria descansa en Dios. No importa cuán débil estés hoy. Lo importante es cuánta confianza vos tenés en Dios. El gran problema del amor de Dios para con nosotros no es el problema de que yo amo menos a Dios o más a Dios. El problema es que Dios a veces no se puede fiar de nosotros, porque la fe es confiar en Dios, pero Él puede fiarse de nosotros en la vida de experiencia. ¿Amamos a Dios realmente en la vida de experiencia? Ese es el punto. El gladiador era una persona que luchaba por su vida. Y acá dice, por lo demás fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Hoy la hermana hablaba de poner toda la obediencia de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 10, 5, dice que los argumentos del hombre que van contra la palabra lo pongamos en la obediencia de Cristo, porque esto también es para destrucción de fortalezas, y las fortalezas que se crean en nuestra mente muchas veces son provocadas por Satanás. Acuérdense, mente desocupada, taller de Satanás. Acá tenemos que tener un laboratorio de sanidad, de comprensión, de amor a nuestro Señor. La panoplia, pensé que es manoplia por la mano. La panoplia es la armadura completa, no es una parte. El palé es la lucha cuerpo a cuerpo, o sea que no es una guerra entre dos naciones. Esa es la palabra polemos, que viene de ahí, justamente polémica. Lo de Ucrania, por ejemplo, y Rusia sí es una guerra, ¿no? No es una lucha cuerpo a cuerpo, aunque en la lucha se da también la parte de defensa, ofensiva y demás, pero acá no me está diciendo que yo me quedo en la trinchera y no hago nada. No, estoy vigilante, estoy cuidadoso, porque el león no anda ahí al lado para que vos le des whiskas. El león busca devorarte. ¿Y a quién va a devorar? A esa oveja que esté dispersa, que esté altiva, que esté orgullosa de sí misma y no confiando en la fortaleza del Señor. Porque si esa oveja no está con toda la armadura de Dios puesta, el enemigo de nuestras almas es más fuerte que nosotros sin Cristo. ¿Sí o no? Entonces hay un error ahí en las canciones donde piensan que van a dar batalla y libertad. Y nosotros clavábamos estacas por todos lados. Éramos los príncipes de las estacas. Reprendíamos, exorcizar, entre comillas, lo que ustedes conocen, es sacar afuera de... No pasaba nada. Nos tenían entretenidos hasta 6-7 horas por la mañana. Parecía que no teníamos unción.
nos hacía dudar de la fe que teníamos en Dios. Sin embargo, el Señor Jesús nunca dijo, vete afuera, espíritu territorial. Pero nosotros teníamos todos los nombres, Pikachu, Pokémon, todo, demonio de esto, espíritu de esto, todo. Y en realidad eran las personas que estaban en un catálogo y en un vicio de pecado. ¿Me explico? Ahora viene la parte B, que ustedes deben escuchar. En Hechos capítulo 19, los versículos adelante hasta el 21, van a encontrar al hijo de Exeba, que quiso hacer milagros y señales como lo hizo Jesús. Y sale un demonio, y sabía que este era un mentiroso y un chanta, y le dice, a Pablo lo conozco, al otro también, a ustedes no los conozco. No se juega con el enemigo, los denunció en frente de todo. ¿Qué hizo Demetrio y otros más? Estaban perdiendo mercancía, porque cuando la palabra de Dios llega a un lugar, alumbra el lugar oscuro, transforma las vidas, dignifica a las vidas. Durante 2 años estuvo Pablo en Éfeso y sus libros de ocultismo y religiosos no lo pudieron sacar enseguida. Los vestigios de nuestra vida y que traemos el bagaje, por más que conocemos a Cristo, muchas veces no nos damos cuenta que están con nosotros. Necesitamos vestirnos de la armadura de Dios y despojarnos del viejo hombre, de todo lo que me lleva cautivo a las pasiones, mi deseo desenfrenado, lo que sea, en mi matrimonio, mi familia, mi trabajo, mi hogar, porque habla discursivamente, habla de sentimientos y habla de acciones. Entonces a Demetrio era complicado, hubo un gran alboroto ahí en Éfeso. Se adoraba a la diosa Artemisa, a la diosa Diana, el templo. ¿Qué pasó? Gran diosa de los Éfesos, decían, Diana. Yo expliqué todo el tema de la escalera, las 127 columnas que había y la escalera, qué simbolismo tenía, que todos miraban hacia ahí. Estaba rompiendo la religión donde el hombre intenta llegar a las divinidades y demás por esfuerzo humano. Todo tipo de religión hoy que quiere hacer su fuerza para llegar a Dios no agrada a Dios. Porque la relación y el evangelio es Dios llegando al hombre. Dios se hizo carne para morir en la cruz, no el hombre buscando a Dios. El hombre no puede buscar a Dios. Sí, pero tiene libre albedrío. No tiene libre albedrío. Puede hacer esto. O esto. Eso, elijo levantar el vaso, tomarlo, tirarlo, sacar el hielo, revolearlos arriba, pegarla así. Eso no tiene nada que ver con la libertad que tenemos de llegar a Dios. Todos estábamos privados de la gloria de Dios. Y Dios puso a Cristo para ser puente y lo hizo posible. Él es el sumo pontífice por excelencia. Él es el vicario de Dios. No en la tierra, en el cielo. El vicario de Dios en la tierra es el Espíritu dentro de nuestras vidas. Amén. Revestido con toda la armadura de Dios, para que podáis, o con la que podréis en realidad, estar firme, dice, contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Dice, no, con mi suegra, mi suegro, mi primo, mi hermano. Hay hermanos que se odian. Está el espíritu de Caín y Abel. ¿Sí? Está el espíritu de Caín y Abel. Caín lo persiguió a Abel y dice, pero ¿por qué no dejaste y pusiste lo que Dios te pidió? Vos viste que Abel puso su ofrenda, lo que Dios pedía, el sacrificio de cordero, o lo que sea en ese momento que era un animal. Pero vos te pusiste celoso, porque Dios vio agrado del corazón y encima su ofrenda. Está a la puerta del arrepentimiento, ahí nomás. Dejá esas frutas, o sea, volvéla en su lugar y poné lo que realmente tiene que ir. Pero el corazón de Caín aumentaba. No fue de un día para el otro, fue premeditado, porque él fue el actor intelectual, el autor y material. Nosotros no luchamos contra las personas, aunque parece muchas veces que luchamos contra las personas. Hay personas muy difíciles y no son mis hermanos de la congregación. Créanme que no. En el mundo hay personas muy difíciles con las que tienen que lidiar en sus profesiones, en las relaciones y muchas veces en la familia. Personas que no les gustan estar contentas, no se bancan ningún chiste bien, no son simpáticos nunca, siempre están con cara de iglesia.
Yo les pregunto a las hermanas que tienen su esposo incrédulo, ¿ustedes siempre están serias o se ríen, conversan, dialogan? ¿Cómo están? Ya se ríe, reina. Comparten, se ríen. Espero que no sea siempre de tristeza. Los hermanos que son cristianos y no tienen su esposa convertida, ¿están siempre serios diciendo soy cristiano? No, somos personas normales, porque algunos piensan que nosotros nos trajo ET. Acá hay personas normales de carne y hueso, con muchas fallas. Ahí sí, van todos. Bueno, faltás vos. Acá estamos todos los de terapia intensiva que el Señor ha sacado, donde estaba en estado vegetativo y el corazón podía latir y decir, mirá, reconozco la belleza de Dios. Pero a Cristo me lo reveló el Padre, es el Espíritu Santo. Nadie puede salvarse por sus medios ni sus obras. Nadie puede conocer a Dios si Dios no lo conoce en Cristo primero. Nadie puede elegir a Dios si no ha sido arrastrado por Él. La palabra del cubo es arrastrar con violencia hacia adentro. Y si no entendés que Dios te metió en Cristo, nunca vas a estar satisfecho de esta gran gracia que Él te dio. Él nos metió para no perdernos jamás. ¿Amén? Nadie que está en Cristo se perderá. No hay nada ni nadie, ni ningún pecado que te pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Esta es la confianza que pregono y que predico y que proclamo, y la que el apóstol Pablo hace hincapié acá. Miren las regiones celestiales. Dice que hay huestes de maldad, de tinieblas, dice. Huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando Él, porque Dios no creó a Satanás, hermano. Dios creó ¿a quién? A Lucifer. Satanás se hizo a sí mismo cuando se encontró, dice Isaías, encorvado, cuando se desvió, cuando quiso ser semejante al Altísimo. Él no quiso ser más que Dios y fue una creación. Él quiso ser semejante al Altísimo y plantar o poner un trono al lado de Él, ser adorado, acuérdense. Pero Él fue derribado del cielo. Entonces hoy los ángeles caídos no tienen esa posibilidad de comunión en el tercer cielo, donde está Dios. Pero tienen llegada y acceso, pero no están ahí todo el tiempo. Nunca están ahí. Solamente van y comunican algo, como a Job. Mirá a este hombre, quítale a Job todo. Dale en su sanidad, golpeale en su sanidad. Sarna tuvo Job. ¿Quién de ustedes tuvo sarna? Un pique tuvieron. ¿Vos tuviste sarna? ¿Vos también? ¿Pero como la de Job? No, porque la de Job... A ver, yo a usted, hermana, nunca vi... Sarna, grosa, ¿eh? Porque dice que de la carne, como si fuera la afección de la lepra, pero dice que era insoportable. Capaz que tuvieron, sí, no estoy diciendo que no tengan sarna, pero una sarna parecida, poquita, una sarnilla, sarnita. Pero sí, pero para Delia y Nora, ¿seguramente era insoportable o no? Ah, por si no, no es sarna. No te acordás. Entonces era un pique. Pica muchísimo. Bueno, acá busquen sarna en el Google, en el rincón del vago, y lo va a explicar. ¿Sí? Dice justamente que es algo que está todo el tiempo para rascarse. Imagínense a su familia viéndolo con esa enfermedad. Encima le quitó no solamente la parte de los siervos, toda la parte del bienestar económico, su economía. Sí, sus hijos, obvio. Pero ¿para qué quiere economía si no tenés hijos? Le sacó todo. Y dice, mirá, vos le das todo a Job. Por eso él te sirve. Satanás le dijo eso a Dios, ¿sabes qué? Tócalo a Job, pero no toques su alma. Él sirve a Dios porque Dios le da todo de balde, al Dios de balde dice. Dios puso un cerco alrededor de Job. Nosotros no necesitamos un cerco ni querubines ni serafines que velen por nosotros, porque eso de última lo manda Dios a los ángeles. Nosotros tenemos a Cristo. Amén. Cuando dice el ángel de Dios acampa alrededor de los que le temen y defiende, es una postura que está antes del Evangelio, antes de la obra de Cristo. Yo cuando voy me acuesto en paz y duermo como un niño, sean 3, 4, 5 horas, duermo en paz, porque tengo al Señor. Amén. Y dije, ¿está bien? Para que no entre en discusión. Versículo 13, por tanto tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Cuál es el día malo? El presente día malo. El siglo, la potestad del aire, dice Efesios capítulo 2, versículo 2 al 4.
el príncipe de este mundo, la corriente de este mundo, los gobernantes, sean civiles o sociales, sus motivaciones, sus criterios y sus valores morales están controlados por Satanás. No, pero mirá, hacen cosas buenas. No, a la iglesia le pide, oren por todos los que están en preeminencia para que tengan sosiegada o sosiego en cuanto a paz y tranquilidad. Porque Dios es el salvador de todos los hombres. Él dio su vida por todo y de esas personas también Dios puede salvar. Ese es el punto de la explicación. No son todos salvos. Oren por los reyes, emperadores y los ricos. No, la versión de Verónica Castro era que los ricos también lloran. No, los pobres lloran, los ricos lloran, todos lloran. Pero las personas cuando hablan de privado de la gloria de Dios, todos están privados de la gloria de Dios. El rico se puede salvar. Y ya lo hablé muchas veces, así como el pobre también. Porque cualquiera de los dos, en cuanto a Adán que pecó, están de igual manera. Ahora pueden manifestar más en medida su pecado que otro. No, esta persona realmente es espectacular, es amoroso, es bueno, todo. Lo único que le falta es a Cristo, le falta todo. Esta persona no tiene a Cristo, mira cómo se conduce, vicioso, alcohólico, pegador, encima, qué sé yo, mira Bob Esponja. Infantilismo estoy diciendo. Todo esto, dice, esta persona merece más a Cristo. Mirá qué bueno, qué bien que se comporta. Esta persona es terrible. El chico de ayer estuvo preso y el Señor lo sacó como dándole, entendió, esta era la última posibilidad para mi vida. Y ustedes lo conocen, Nora lo conoce. Nosotros estábamos ahí, de lo que Dios manifestó en ese joven. Conoció a Cristo, Él lo expresó con sus palabras. Cristo tuvo un encuentro conmigo. Está bien, está bien. Estad pues firmes, ceñida nuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia. Dos cosas importantes ahí. Ceñidos con la verdad. Dicen que hay un general que ganó una batalla diciéndole a sus soldados, vayan, corten los cinturones, porque al momento que tenían que estar prestos para la batalla, perdieron la batalla. Porque ceñido era toda la vaina que ustedes conocen, pero la parte más importante era ceñirse. Los discípulos, cuando tenían que comer y participar de la cena del Señor, tenían que hacerlo rápido, como en la Pascua lo dijo, porque venía rápido ¿quién? Los egipcios. La Pascua se tenía que comer rápido. Diligencia. Los vestidos tenían que ser ceñidos para correr más rápidos. Entonces, ceñidos en la verdad, no es la palabra, es la integridad espiritual tuya y mía en la vida piadosa. La integridad personal del cristiano en la vida, en lo diario, en lo piadoso. Y la veracidad, lo que se refleja con hechos y no con palabras. Hechos. Necesitamos todo esto, ¿no? O hay alguno que dice, no, yo ya lo aprendí. No, todos los días nuestros hechos van a hablar más, es verdad. Pero que el Señor no nos dice, dale, no sigas más adelante, porque realmente tu actitud ha sido deplorable como hijo mío. No nos dice eso. Dice, seguí mirando a mí, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Yo soy el que perfecciona. Confía en mí. Yo he vencido al mundo. Vas a tener aflicción. Confía en mí. Y seguimos adelante. No nos pongamos un látigo como Lutero, que cada pecado que él hacía tenía que autoflagelarle. Eso se llama ascetismo religioso. Se sentía tan culpable Martín Lutero, el reformador, que cada pecado él se castigaba cuántas veces. Si fuera, expliqué muchas veces esto, por los pecados que hemos hecho, o pensado, o sentimos que tendríamos que castigarnos, no habría cuerpo. Porque todo acá somos pecadores. Pero la aclaración ¿cuál es? Pero habiendo sido declarados justos por la fe, tenemos paz para con Dios y tenemos entrada, no por el ascetismo, por la sangre de Cristo. Amén. Ceñidos de la verdad. La coraza de justicia tapaba toda la parte importante. El tema de la coraza de justicia tapaba la parte pectoral, pero cuando se habla de adentro, se habla de los riñones, la parte interna, de los sentimientos. Entonces, habla de la rectitud también del cristiano. La coraza tapa una parte importante que posiblemente la coraza iba hasta casi abajo, porque tenían una túnica abajo, arriba de la armadura, pero la túnica tapaba todo, y el escudo, ni hablar, tapaba toda la parte de protección adelante.
y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, que es el Evangelio que debemos que predicar, que Cristo murió en la cruz del Calvario conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó. Amén. En todo dice, tomando el escudo de la fe. ¿Por qué el escudo de la fe? No me dice para atacar, fíjense que no me dice para atacar. ¿Es para qué? Para defensa el escudo. ¿Qué hacían las otras personas si en el tiempo ya de guerra tiraban flechas, sus saetas, ¿cómo eran? Con fuego. Y nosotros vemos siempre el gladiador con algo de metal, pero en realidad era de madera con cuero y se mojaba para apagar ¿qué? La flecha del enemigo. Imagínate vos cómo se incendiaba si no la ropa, el escudo y todo lo demás. Perdía muy rápido, porque mirá, ya te mató. En cambio con eso apagaba la flecha y seguían. Es más, hubo estrategias de guerra que todos los escuderos se ponían, y ustedes lo ven en las películas, para hacer, no se quedaban en la trinchera, se hacían el avance de ofensiva y defensiva todo el tiempo. O sea que había una estrategia. ¿Y el enemigo cómo usa? ¿Ustedes piensan que no usa estrategia? Usa artimañas del error. Mira, ayer hablaban que un falso profeta se conoce por esto y aquello, y yo le dije a uno de los hermanos reformados protestantes muy conocido, es un error. El falso profeta se conoce justamente por mezclar el error con la verdad, pero no es tan fácil. Dale, comed este fruto, seréis como Dios. ¿A quién le dijo eso? A Eva. Génesis 3. Y Eva cayó, fue engañada y cayó. Y Adán tonto agarró y comió deliberadamente, desobedeció a Dios. Y por eso estamos todos muertos en Adán, pero por Cristo tenemos vida eterna. ¿Con quién fue Mateo 4 y Lucas? En Lucas está inverso. Mirá, haz que estas piedras se conviertan en el pan. Dale, vos tenés poder para hacerlo. Tirate del pináculo del templo. Según en Salmo 89, Dios enviará a sus ángeles. Y esto va a glorificar a Dios de cómo te van a rescatar. Todos los reinos de la tierra te voy a dar si me adorás. Porque me fueron entregados. Les pregunto a ustedes, ¿les fueron entregados sí o no? No hay que dudar, les fueron entregados. Y todavía Él vigila sobre su vasto imperio. Entonces, ¿qué hace Dios? En Cristo. Nosotros no tenemos que vencer. Nosotros tenemos que mantener el triunfo en el sentido de confianza en el Señor. Él ya lo logró. Miren, no entro al campo del diablo para sacarle nada. Porque lo que Él tiene ya se le ha dado en bandeja. Yo todo lo que tengo es una provisión que tengo en Cristo. Porque en la cruz del Calvario Cristo lo venció. Porque en la cruz del Calvario Cristo me rescató. Y de esas personas y de ese sistema que Él mantenía esclavo, ciego y muerto por el pecado, Cristo me hizo ¿qué? Libre, me dio vida. Y ahora soy ¿qué? Un siervo de Él. Entonces eso es importante entenderlo. Tomando el escudo de la fe con el que podréis apagar todos los dardos de encendido del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación o aceptar la salvación. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu no es la Biblia, son las Escrituras. No le pegamos con la palabra de Dios al enemigo. ¿Vieron que hay películas donde le ponían la Biblia en el pecho y él... No pasa nada de eso. No, porque esta espada es la espada que atraviesa. La espada de lucha cuerpo a cuerpo, esa es majaria, no es una lengua nueva. Majaria es como una daga, pero en realidad es como el cuchillo que me hizo la otra vez Marcelo acá, de doble filo, como un bisturí. Es la misma palabra que se utiliza, la palabra del Espíritu que penetra y discierne y deja desnudo el corazón y los pensamientos. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Esa palabra así es, penetra a lo profundo, al interior de nuestro corazón y lo deja desnudo delante de Dios. ¿Cómo está nuestro corazón delante de Dios hoy? Quieran o no, yo vine con una apariencia hoy. Nadie tiene que saber lo que me pasó. Dios lo sabe. Yo no, pero Dios lo sabe. Confesá tus pecados. Estate livianito, entrá livianito cuando comes el pan y agarras la copa. Hacerlo en memoria de Él, dignamente. No por tus fuerzas, porque Él te ha aceptado ya. Yo vengo acá como soy. Él no necesita que vos vengas como soy. Él necesita que viva la vida de Él, no la tuya. Es Cristo en mí. Porque a veces decimos, Dios no importa nada, venite como estás. No, venite como estás, hablamos de evangelismo. Que venite como estás, de eso estamos hablando.
Pero no podemos seguir cuando tenemos la vida de Cristo, decir, bueno, yo soy así nomás. No, debemos ser transformados de gloria en gloria. Y siempre lo predicamos. O predicamos otra cosa nosotros. Parece que la gracia asusta. Ayer los hermanos se enteraron que la gracia asusta. La gracia, algunos no la toleran. Les ponen los pelos de punta. Porque no hay que hacer nada para ser salvo. Ya lo hizo Cristo por nosotros. Tomad también el yelmo de la salvación. ¿Qué era el yelmo? Nora hizo unos dibujos una vez también. En el casco romano, el yelmo, porque acá dice yelmo, pero por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses, búsquelo, 5:8, habla del casco. El casco de la salvación, el casco de la esperanza. ¿El casco es lo que cubre qué? Sí, pero ¿de qué está hablando? Los pensamientos. Todos los pensamientos. Si aceptamos la salvación que tenemos en Cristo, tenemos puesto el yelmo de la salvación, todo el tiempo el enemigo no va a traer no nos va a hacer dudar ni negar esta vida que tenemos de experiencia en Cristo, por más que muchas veces nuestra conducta no es como al Señor le agrada. Él lo que mete es el enemigo de nuestras almas. Él nos quiere destruir, Él nos odia, Él nos quiere matar. ¿Querés más fuerte? No hay. Él nos quiere matar. Él nos odia. Porque realmente todos los que Cristo redimió y rescató fueron personas que las tenías cautivo bajo su esclavitud. Pero Dios se le plació salvarme a mí, se le plació salvarte a vos. Y a muchos de nuestra familia también, estoy segurísimo de eso. Pero no lo sabemos. Hay que predicar, porque ninguna persona puede aceptar a Cristo si no es por medio del Evangelio. Y el Evangelio no es venir que Jesús te va a dar el doble de lo que te ha dado. El Evangelio no es Jesús te prospera. El Evangelio tampoco es Jesús te sana. El Evangelio es que Él murió en la cruz del Calvario, que confíes en Él, que fue sepultado, que resucitó y vive. Y que esa sanidad glorifica a Dios. Que esa liberación glorifica a Dios. Que esta familia glorifica a Dios. Ese es el Evangelio. ¡Eureka! Ya, los de Luthier. ¡Eureka! Encontré algo que me transformó. ¡Eu! Es bueno. ¡Eu! Es bueno. Evangelion. Ángelos, mensaje, ángelos, mensaje bueno, buenas noticias, algo que transformó mi vida. Jesús dijo, yo vine para dar libertad a los presos de la cárcel, para dar apertura, abrir de la esclavitud. Y los judíos decían, nosotros no necesitamos porque tenemos a Dios, los gentiles son unos perros. Y Dios vino y mostró el misterio. ¿Cuál es el misterio del Evangelio? Que los gentiles también iban a ser parte de esta salvación tan grande, que los judíos muchos despreciaron, porque a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que creen en su nombre. En este tiempo, en su palabra, le dio la potestad, el privilegio de ser hechos o llegar a ser hijos de Dios. No son engendrados por voluntad, no, gameto masculino, gameto femenino, fecundación, ¡pum! Soy hijo de Dios. No, es un nacimiento espiritual que viene por la palabra de Dios. Miguel dijo algo muy, muy importante, que a mí me gustó que lo haya dicho. Yo oraba por esa frase. Yo sé que fue Jesús el que me salvó. Y no todos, te quiero decir, Miguel, pueden decir eso con convicción. Espero que realmente sea real y que puedas disfrutar de este Jesús que vive. ¿No lo ves? Te puedo hacer un montón de preguntas y que mucha gente dice creer y no creen porque no las ven, pero dicen que están. Él murió y resucitó, y la columna vertebral del cristianismo, de la locura que tiene tu mamá, que todo el tiempo te da a Cristo, es el mismo que cautivó mi vida y la de mis hermanos, y que disfrutamos saber de Él. Él nos reúne y nos convoca en este lugar, y estamos re locos, no locos, loquísimos. Enamorados de Jesús estamos. Yo estoy enamorado de Jesús. Soy muy malo a veces con Él, pero Él es muy bueno conmigo. Definitivamente, toda la madrugada estuve orando, y en mi relación con Él. Ahí no importa nada, ni que el gallo, porque en casa aparece Shumanji, ayer aparecieron caballos nuevos, pero hay oveja, hay cordero. El cordero me dice el 31, no sé cuándo será. Hay cordero, oveja, gallina, pollito, gato, perro, todo. Se hizo una bonanza en un momento y estaba extasiado pensando en lo que Cristo hizo por mí. ¿Pensás en lo que Cristo hizo por vos?
esto no puede ser, y colocarse el hermano y la hermana, decir, bueno, tengo la armadura de Dios y salgo. Una hermana que falleció, ya falleció, me decía, David, venite a mi casa, no, ahora se lo conté, a las 9 de la mañana, ¿eh? Sí, vamos, 12 años, como 3 años me calzó la armadura. Escuchen, dale, ¿qué hago? Bueno, vení, me leí Efesios 6. Primero vamos a poner él, bueno, ni ella sabía la Biblia, imagínate, pero vamos a poner él, sí, la verdad. Y me hacía tipo una cosa así, ¿viste? La verdad. Y después, y me vestía todo. Y bueno, ¿ahora qué hago? No, y mañana, esta semana venite de vuelta, que de vuelta la armadura espiritual. Porque hay que combatir contra el enemigo, hay que combatir contra los demonios y todo. Y yo estaba re Power Ranger. Y me sentía fuerte. Y después no podía vencer ni mis tentaciones, ni mis pensamientos, ni nada. Porque me dijo de una armadura que yo no sabía usar. Hoy entiendo. Me vestí no sé cuántas veces de la armadura. Todo simbólico ella me hacía. Ella lo hacía por ignorancia, pero yo lo creía en serio. Pero cuando salía, siempre salía derrotado. Iba con mis padres, y había a veces alguna desobediencia. Estaba en el curso y algunas cosas que no me gustaban, tal vez no actuaba de la manera que Dios le hubiese agradado y tenía la palabra. No sabía, porque cuando vos querés obrar con tu fuerza, no vas a poder reducir a la impotencia esos apetitos de la carne. Podés mostrar apariencia un poquito. Todo esto es obrado por el Espíritu, hermano, entiéndanse. Fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. No en las tuyas, en la del Señor. No puede ser esta perseverancia así, porque dice, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo. Hay oración de confesión. Señor, yo hice esto, ten piedad de mí, oh Dios, dijo ¿quién? David. Ya no decimos ten piedad de mí, oh Dios, porque ya Dios se apiadó de nosotros en Cristo. Sé propicio a mi pecador como el publicano. Ya no podemos orar así, porque la propiciación fue lograda ¿por quién? Por Cristo. ¿Y qué era propiciación? Desviar la ira sobre un tercero. La ira venía sobre nosotros, pero la llevó Cristo en la cruz del Calvario. Adán tenía que haber muerto, sin embargo Dios proveyó un cordero. La ira fue sobre el cordero. Dios nos amó y nos ama en Cristo, siempre. De tal manera amó Dios al mundo, que dio ¿quién? A Cristo, para que todo aquel que cree no se pierda un poquito. No se pierda, es tajante. ¿Y por qué muchos dudan acerca de la esperanza y la certeza de la salvación? Porque ellos leen, no se pierda, mientras tanto, ¿qué? Una condición de lógica, sí, solo sí hago esto o aquello. No se pierda, mas tenga vida eterna. El que tiene vida eterna no la pierde jamás, por eso es eterna. El sentido común ahora ni es el que menos usamos, ¿no? Orad por mí, dice el apóstol Pablo, versículo 19, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Nuestra hermana en el testimonio dijo dos cosas impresionantes, que Dios me dé consuelo y me dé fortaleza. Pero el apóstol Pablo en este sentido ya no oraba por consuelo y por su seguridad, oraba por denuedo. Ahora te va a dar denuedo para que vos prediques este testimonio con firmeza, con valentía y coraje. Escuchen dos cosas. Para el testimonio, mi testimonio, ¿y qué más? ¿Qué dice? Y proclamarlo a él como debo hablar. A Pedro y a Juan le dijeron, ustedes no predican más. Y Gamaliel lo llama y dice, miren muchachos, si esto de Dios va a continuar, y si no de Dios no van a continuar. Y sale Juan y Pedro y siguen predicando. Y lo que pedía Pablo también más adelante es denuedo, y nosotros también. Ahora presten mucha atención. Les quiero leer algunas cosas importantes solamente para repasar. Hermano, está todo bien, sabemos lo que debemos hacer, colocarnos la armadura. Pero también tenemos que dar gracias a Dios en subordinación, sometiéndonos los unos a los otros. No termina todo ahí. Nuestro enemigo Satanás, sus demonios están al acecho. Él está contemplando su imperio siempre. Los reinos de este mundo están bajo su poder, no por derecho, sino por usurpación. Pero de hecho, Él los controla. Porque el sistema, el mundo, sus deseos, sus pasiones, son las que Él, ¿qué hace? Son sus municiones. ¿Cuáles son tus municiones? ¿Cuál es mi artillería? ¿Cuáles las armas que tenemos? Son espirituales. Aún el orden de sus valores morales, fíjense que el mundo, los valores del orden moral, no solamente el LGTBI, lo que está pasando ahora es solamente una manifestación del pecado de Romanos capítulo 1, 19 en adelante. Los hombres con hombres, mujeres con mujeres, pedofilia por todos lados.
turismo infantil. Vean la película si pueden, la del sonido de la última, es fuerte. Los que pueden, véanla. Yo vi un pedacito porque estaba todo en inglés. El espíritu de este siglo es el demonio que maneja todo, dice el príncipe del poder del aire, lo mismo, bajo la corriente de este mundo. ¿Cuál es la preparación nuestra? Prepararnos a ser fortalecidos por el poder de su fuerza. ¿Cómo tenemos que ser revestidos? Como el soldado romano, armarse de toda la armadura. ¿Cuál es la defensa? Tomar toda la armadura para que podamos, ¿qué? Resistir. Es una oposición exterior. ¿Por qué hay que ceñirse bien los lomos? O sea, los riñones en cuanto a la verdad. Porque tiene que ver con la integridad espiritual de la persona y la veracidad, su testimonio, la praxis. La coraza de justicia, el calzado del evangelio, el escudo de la fe, el casco de la salvación, la espada. ¿Saben cuánto tipo de oraciones hay en la Biblia que Pablo dice que tenía necesidad que oren por él? Oración de confesión, oración de alabanza, oración de intercesión, oración de petición, oración de gratitud, que es la que más nos falta. El misterio del evangelio, como recién me decía mi hermana Nora, era justamente la parte de que los gentiles iban a ser salvos y formar un cuerpo ¿con quién? Con los judíos. ¿A ustedes le vieron a Diana Mondino encadenada? ¿No saben quién es Diana Mondino? ¿Saben quién es Emiliano Fernández, pero no Diana Mondino? ¿Qué hace ella? ¿Y qué hace el casillero? A ver, hermanos, los intelectuales. ¿Qué negocia Virginia? Muy bien. Maneja la billulla Virginia, por eso es tesorera. Negocia. ¿Con quién, Diego? ¿Con quién negocia? ¿Con quién negocia? ¿Saben ustedes que el embajador es el segundo funcionario, después del presidente, el que más responsabilidad tiene? ¿Cómo estaba el apóstol Pablo? ¿Estaba libre o estaba en cadena? Pero él dice en el versículo 1, 2, ¿preso de quién? Capítulo 4, ¿preso de quién? Capítulo 3, ¿preso de quién? De Cristo, no de Nerón, de Cristo. ¿Cuántas luchas tuviste esta mañana o esta semana? ¿Sabe lo que decía Wycliffe, John Wycliffe? Aquel que se sabe que está salvo, que se siente perdonado y santificado, posee este yelmo que ayuda siempre, porque tiene su cabeza cubierta en el día de la batalla. Amén. Amén. La vigilancia nuestra es la liberación actual de cada día. Nuestra vida cristiana consiste en sentarse con Cristo, caminar junto a Él y permanecer en Él. Tenemos toda la provisión necesaria. Tíquico es el mensajero. Vamos, Tíquico, lleva esta carta. 3 virtudes, la paz, el amor y la fe, tienen que estar. Pero todo se ha sonado en el versículo 24 con gracia. La gracia empieza en Efesios 1:2 y termina con la gracia. La gracia es el favor inmerecido, pero la habilitación divina, porque nos capacita para esta lucha que tenemos todos los días. Dios Padre, te